Bueno, y continuando en este segundo bloque, abordando y nuevamente haciendo un poco una retroalimentación de lo que hablábamos anteriormente, el conflicto armado y sus consecuencias, ¿verdad? El conflicto armado visto como un hecho humano que nos acompañó, como mencionábamos al principio, de la mano del doctor Josué, ¿verdad? Y entendiendo también que podemos ver al conflicto armado, Josué, como un punto para el progreso, desde el punto de vista de los convenios y la protección jurídica que estos conflictos armados o que de estos conflictos armados podría emerger. ¿Es así? Sí, es así porque si consideramos, por ejemplo, la creación de los convenios de Ginebra en 1969, son documentos jurídicos que se dieron pie a partir de una guerra. Entonces, eh, desde este punto de vista podemos decir que sí. Sí, Entonces, por eso yo dije desde el principio que el- el- las violencias no solamente son parteras de historias, sino también del derecho. En ese sentido, porque mira lo que tenemos hoy por hoy como obras, ¿no? Los convenios de Ginebra que rigen el derecho internacional humanitario. Podemos también considerar el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien durante la Segunda Guerra Mundial todo lo que eso causó en claro. términos Humanitario. humanitarios, en términos ecológicos, en términos jurídicos también. Entonces, se necesitaba un documento de esta envergadura como la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger los derechos humanos. Entonces, las naciones, finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta y se pusieron de acuerdo Ujú. en tener yo digo, una obra maestra como es la Declaración Universal, porque es una obra de naturaleza ética y toma en cuenta todo lo que es la naturaleza humana, todo lo que es la vida humana para el bienestar del ser humano, sea donde sea. Y no importa el color, no importa la tendencia política o religiosa de la persona, tienen sus derechos que tienen que ser respetados. Totalmente. Y en ese contexto un poco de transformación, de avance, y refiriéndonos y tratar de elaborar, construir un poco la idea que quiero transmitir, hablando un poco en términos de historia, ¿verdad? El Paraguay, bueno, después de la guerra de 1870, ¿verdad? Se conforma como una república, como un Estado nacional, al igual que la Argentina y el Brasil, que deja de ser un imperio, al menos es lo que afirman muchos historiadores. Entonces la guerra es entendida como una suerte de evento que produce Punto de arranque. claro, exacto, es un punto de arranque para una transformación geopolítica Sí, bastante relevante, ¿verdad? sí. Y volviendo más un poco a la actualidad, intentando hacer una analogía, los conflictos que hoy tenemos en el mundo, que no son pocos, ¿afectan al Paraguay directa o indirectamente en algún sentido? Eh, en ciertos puntos, indirectamente sí. Sí, Eh, Porque se tratan de seres humanos, ¿no? Seres humanos eh, que se matan, seres humanos que eh, se maltratan. Entonces, nosotros como seres humanos también, aunque sea moralmente, eso nos va a afectar. Y también los países que están en conflicto, y con los cuales Paraguay tiene relaciones, lo va a afectar también a nivel comercial, por ejemplo. Entonces, comercial, económicamente también le afecta. claro, por más que el conflicto no sea con el país, podemos hablar entonces saliendo un poco de esa mirada de Estado nacional,
económicamente hablando, como el mundo hoy está globalizado, entonces podemos hablar de consecuencias por lo menos o cuanto menos negativas, ¿verdad? Para nuestro Negativas, país, ¿no? exactamente. Y mirando este conflicto, nuevamente hablando de conflictos internacionales, ¿verdad? Hoy, por mencionar un par, ¿verdad? Tenemos el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Sí. ¿Podemos decir que este conflicto es de índole político o es de índole religioso? ¿Cómo distinguimos esta diferencia? ¿Cómo lo diferenciamos? No, el conflicto entre Rusia y Ucrania es más de índole política. Y porque eso se venía desde 2014, eh, cuando Rusia empezó para eh, tomar esa parte, la parte este, más hacia el Mar Negro, y que es Donetsk. Entonces, desde ahí empezó unas ciertas eh, indiferencias políticas, eh, hasta que finalmente eh, los dos estados no pudieron encontrar ciertos acuerdos y se generó esta guerra ahora. Y es más bien político, porque si nos fijamos también el punto que genera todo eso es un- algo territorial, más territorial, porque Rusia reclama esta parte, quiere geopolíticamente hablando tener más control, porque tiene enfrente los estados De la em, OTAN, entiendo, ¿no? de la OTAN. Entonces es más político. Ya. Esta guerra es más política. Hacía esa mención porque tenemos este segundo caso que es el del conflicto Israel-Palestina, ¿verdad? Que al contrario, como bien mencionabas, del conflicto de Rusia con Ucrania es un conflicto de índole político, geopolítico, hasta económico en cuanto a explotación de recursos por la ubicación misma que Sí. tiene Ucrania. Pero yendo un poco al conflicto palestino-israelí, este sí es un conflicto de carácter religioso, ¿no? Religioso, sí. Religioso, cultural. Porque hay que acordarse muy bien todo lo que era la guerra de los 100 años, ¿no? Esa guerra tiene sus consecuencias ahora entre estos dos pueblos. Ujú. Y la conformación de estos dos pueblos, aunque fuera política, pero tiene consecuencias culturales y religiosas. Y eso que genera hoy por hoy todos esos conflictos. En tu opinión, Josué, ¿por qué, hablando puntualmente del conflicto palestino-israelí, por qué es tan difícil llegar a un acuerdo? ¿Por qué ese obstáculo? ¿Por qué es tan Yo complicado creo que el construir un acuerdo? fundamentalismo, los intereses de cada uno y la cultura de ellos son muy extremistas y las decisiones son muy extremistas también. Entonces, no es tan fácil. Cuando hay un conflicto entre dos grupos, dos personas o dos puntos, siempre va a ser difícil encontrar un punto de entendimiento, porque cada uno defiende sus intereses y no quiere ceder nada ninguna parte de sus intereses. Entonces, permanece el conflicto. De manera breve, ¿es o tiene algún tipo de posibilidad, algún tipo de organismo internacional en términos de mediación, ¿verdad? Para la construcción de algún tipo de acuerdo que sea viable? La ONU u otro organismo que pueda intermediar. ¿Es viable eso? Sí, de hecho, la ONU está muy presente en la región. En todos los conflictos que surgen en la región siempre está la ONU. No sé si te acuerdas, la vez pasada estaba el secretario general, Sí. él estaba en Egipto, pero estaba a causa de
esta guerra entre Gaza e Israel. Entonces, la ONU siempre está. Y la conformación también de estos dos estados fueron también obras de los organismos internacionales, la ONU específicamente. Te invito a que nos sigas acompañando, que ya volvemos con más de Ad Honorem.